Hola, soy Erika Estrada y les voy a hablar de criterios de la Suprema Corte respecto a una vida libre de violencia, pero más enfocado hacia las mujeres. Me inspiré en una imagen que publicaron en la página de la Suprema Corte en Facebook y anda circulando. En esta imagen la Corte nos selecciona 8 criterios diversos, de diversos temas. Sí de violencia, pero respecto a materia laboral, violencia familiar, violencia de género, qué pasa con las medidas, algunas son inconstitucionales. Por lo que este video es informativo, pues muchas mujeres me han dicho, bueno, ya acudí a esta autoridad, pero no he hecho nada, o ya acudí con esta autoridad y me dijo que es incompetente. Bueno, entonces ¿ahora es denuncia o es una demanda? Bueno, son dudas que van surgiendo en el camino y es muy importante. Primero, tengo que establecer quién es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues es el máximo tribunal en nuestro país. Y él se encarga de 2 grandes e importantes facultades. La primera es que se encarga de vigilar y proteger nuestro máximo ordenamiento, que en este caso es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo de dar solución a esos casos de gran relevancia que son para nosotros, para la sociedad. ¿Cómo es que lo soluciona? Bueno, pues la Suprema Corte emite resoluciones y eso es lo que nos ayuda a nosotros como sociedad a hacernos un parámetro, una idea de lo que está pasando. Nos ayuda a saber lo que está pasando en nuestra sociedad. No es nada nuevo que una vida libre de violencia muchas veces no se consigue o muchas veces es muy vulnerada. Así que comencemos. Vamos a analizar el primer criterio. Bueno, les voy a poner aquí el número de control, el número de registro de la tesis. Esta tiene como título Discriminación por razón de edad en el ámbito laboral. Se actualiza una discriminación múltiple cuando dicho factor se combina con otros aspectos como el género y la apariencia física. Bueno, pues este criterio nos hace referencia a una discriminación múltiple que puede llegar a surgir en el ámbito laboral. ¿En qué consiste esta discriminación múltiple? Bueno, pues nos establece este criterio 3 hipótesis. 3 supuestos en los cuales nosotros nos podemos llegar a encontrar y que no solamente en uno, tal vez hasta más supuestos conjuntos. Es decir, temas de estudios, de apariencia física, de edad, que no solo se encuadran en una discriminación. Esto es una discriminación múltiple. Vamos a hablar del primer hipótesis que nos establece. Número 1, cuando el patrón presume que el trabajador maduro, o sea el mayorcito, es menos apto que el trabajador joven. ¿Por qué pensará esto el patrón? Bueno, pues piensa que va a tener pérdidas en su empresa, pérdidas económicas por su contratación. El segundo supuesto que nos establece es la ausencia de trabajo. O sea que los trabajadores mayores tienen más frecuencia a faltar al trabajo, pues presumen que tienen responsabilidades familiares, económicas y diversas. ¿Qué es lo que piensa aquí en este supuesto el patrón? Bueno, pues que le van a causar costos, pérdidas económicas, que si contratara a un joven soltero sin familia. Y el tercer supuesto es una cuestión de género, pues se piensa que la mujer va a dedicar la mayoría de sus esfuerzos en cuanto a la familia, tareas domésticas, por lo que para el patrón le sería económicamente pérdidas o no sería rentable su capacitación o que continuara con ese trabajo. Bueno, y como hacía mención hace rato, sí hay cuestiones de edad, de estudios, de apariencia física. Bueno, pero ¿qué pasa en esas cuestiones de apariencia física? ¿En qué consistirán? Pues que los trabajadores o trabajadoras jóvenes y con una determinada apariencia, pues son para determinados trabajos. O sea, es como un reclamo comercial, haciendo a un lado la valía profesional, lo que ocasiona que aquellas mujeres u hombres que no cumplen con esos requisitos de apariencia física no se encuentren muchas veces aptos para
ese tipo de trabajo. Todas estas consideraciones llevan a la conclusión de que muchas veces la mujer no es valorada por lo que sabe, por sus estudios, etc., sino por más cuestiones de apariencia física, de responsabilidades, de que si tiene familia, que si es independiente, de que si está casada, soltera, con hijos, etc. Muy bien, ahora vamos a analizar nuestro segundo criterio con números de registro, que también dejaré en la cajita de información, que se denomina o está nombrado como violencia familiar. Las medidas de protección en la materia previstas en el artículo 2.355 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México son constitucionales. Y bueno, vamos a analizarlo. Bueno, nos dice que las medidas de protección, esas garantías de una vida libre de violencia, pues conlleva varios actos y medidas que deben de garantizar, o sea, las deben de dictar de inmediato para garantizar tres cosas importantes. La número 1 es la seguridad de la víctima. La número 2 es que se realice una debida investigación de los hechos constitutivos de violencia familiar. Y la número 3, una reparación del daño. En ese contexto se pueden dictar estas medidas desde nuestro escrito inicial de demanda. Ahora de admitirse este escrito inicial, en las cuales pueden consistir en ordenar al presunto generador de violencia de que salga inmediatamente del domicilio, también una que puede consistir en la prohibición de acercarse al domicilio donde viva la víctima o víctimas. El generador de violencia, que es así como se denomina en este ámbito de violencia familiar, este generador de violencia debe de estar dentro del núcleo familiar de estas víctimas. Es importante señalar que este artículo 2.355 del Código de Procedimientos nos establece tres diferentes medidas. Tiene primero, o nos señala primero las medidas emergentes, las de protección preventiva y las de naturaleza civil. Estas medidas que encontramos en nuestro catálogo 2.355 no son inconstitucionales, al contrario, se dictan para tres cosas importantes que ya expliqué: la seguridad de la víctima, una reparación del daño y una debida investigación de esos hechos constitutivos de violencia familiar. Me he topado con personas que me han dicho eso viola un debido proceso, pues como tú lo acabas de decir, es un presunto generador de violencia, no se ha probado que es en verdad el generador de violencia, son inconstitucionales. No, la verdad es que no afectamos o no se afecta ningún principio de debido proceso, de legalidad, de constitucionalidad. Este criterio ya nos está estableciendo que estas medidas son 100% constitucionales.